Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Aprendo en casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 21, correspondiente a las áreas integradas de comunicación y desarrollo personal ciudadano para el segundo grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título Conozco más sobre el sector público, sus funciones y actores. Escucha con atención algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en el lugar cómodo de costumbre que te permite escuchar atentamente. Invita a tus familiares a que te acompañen. No olvides tener a la mano tu cuaderno y lapiceros. Muy bien, vamos a iniciar con una dinámica llamada Si yo fuera. Consiste en realizar preguntas y los participantes deben responder con rapidez lo primero que se le viene a la mente. Para desarrollar esta actividad necesitamos la participación de toda la familia. Vamos, nos ponemos de pie y formamos un círculo. Yo iré haciendo las preguntas. El primero que empieza respondiendo debe ser el estudiante. Luego continúa dando respuesta a la segunda pregunta el que está a su derecha del estudiante y así sucesivamente. Empezamos con las preguntas y la primera lo vamos a hacer juntos. Yo con lo que pienso y los estudiantes con lo que piensan. Si yo fuera presidente del Perú, responden, yo estricto. ¿Por qué? Porque necesito ser estricta con la delincuencia y la corrupción para que nuestro país sea mejor. Si yo fuera alcalde de mi distrito, sería. El que está a la derecha del estudiante responde. ¿Qué sería? ¿Por qué? Si yo fuera juez sería, el siguiente responde. ¿Por qué? Si yo fuera congresista sería. Responde el siguiente que está a la derecha. ¿Por qué? Bien, los personajes mencionados en la dinámica, ¿a quiénes representan? Representan al pueblo peruano. En la sesión 20 trabajamos lo relacionado a la sociedad peruana y sus organizaciones, sector público, sector privado y organizaciones civiles. Recordemos lo que aprendimos sobre el sector público. ¿Recuerdan cuáles son los poderes del Estado? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Qué ejemplos de instituciones del Estado que forman parte del sector público puedes mencionar? Instituciones educativas públicas, hospitales públicos, salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son los representantes de cada uno de los poderes del Estado? En este día conoceremos las funciones y autores del sector público
para poder responder esta pregunta. Les recordamos a nuestro público oyente que la clase de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Consideremos que para conocer un poco más del sector público, sus funciones y actores, tenemos que saber organizar la información. ¿Qué te parece si elaboramos un esquema de llaves con las funciones y actores del sector público? ¡Excelente! Para su desarrollo es importante problematizar. ¿Cómo lo haremos? Formulando las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las funciones del sector público? ¿Quiénes son sus principales actores? Para dar respuesta a las preguntas tenemos que analizar información. Para ello, escuchamos la siguiente lectura. Las funciones del sector público son las actividades del Estado que conllevan el ejercicio de su potestad y de autoridad, cuya realización atiende al interés público. Están controladas por los poderes del Estado, que son los siguientes: Poder Ejecutivo, que está encabezado por el Presidente de la República. Él planifica y ejecuta políticas de desarrollo a nivel nacional. Para ello cuenta con la presidencia del Consejo de Ministros y 18 ministerios. Es quien se encarga de reglamentar las leyes emitidas y además puede observarlas si no está de acuerdo con lo aprobado. Poder Legislativo, que está representado por el Congreso de la República. Tiene como fin principal debatir y aprobar las leyes. Además, ejerce poder político sobre las demás autoridades. Por ejemplo, aprueba al Consejo de Ministros propuesto por el Poder Ejecutivo. Asimismo, puede abrir investigaciones a autoridades, incluyendo a los jueces, y sancionarlos si es que consideran que ha habido una infracción. Poder Judicial, que está integrado por los jueces y fiscales, se encarga de administrar justicia, es decir, que los ciudadanos y autoridades estatales cumplan con las leyes vigentes. Ahora que ya escuchamos la información, pensemos lo siguiente. ¿Cómo vamos a dar respuesta a las preguntas que no formulamos antes de escuchar la lectura? Primero, vamos a responder lo que hemos entendido de la lectura. ¿Cuáles son las funciones del sector público? Son las que atienden el interés público. Está controlado por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Quiénes son sus principales actores? En el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. En el Poder Legislativo, los congresistas. En el Poder Judicial, los jueces y fiscales. ¡Excelente! Ya analizamos y organizamos la información. Ahora tenemos que tomar decisiones. ¿Qué haremos con la información organizada?
Para organizarla, elaboramos un esquema de llaves. ¡Genial! Ahora, ¿quieres saber qué es un esquema de llaves? El esquema de llaves es una representación gráfica de la lectura de un texto que sintetiza las ideas principales, secundarias y los detalles del texto. Característica del esquema de llaves. El esquema de llaves usa, como indica su nombre, llaves o corchetes para agrupar ideas. En este caso, a la idea principal le sigue una llave en la que se agrupan las ideas secundarias y desde cada una de estas ideas parten nuevas llaves para explicar ideas terciarias o complementarias si fuera necesario. ¿Cómo se hace un esquema de llaves paso a paso? Vamos a organizar las ideas estableciendo categorías que vayan desde lo más general hasta lo más específico de la información recibida. Tema: es el mensaje que el autor desea que el lector entienda. Ideas principales: expresan la información más importante del texto. Ideas secundarias son las explicaciones que complementan las ideas principales. Detalles son explicaciones que complementan a las ideas secundarias. Ahora planifiquemos. ¿Qué vamos a elaborar? Un esquema de llaves. ¿Para qué lo elaboraremos? Para organizar información de las funciones del sector público. ¿A quiénes estará dirigido? En primer lugar, estará dirigido a ustedes como estudiantes, pues es un tema que tienen que conocer y entender cómo están organizadas las instituciones públicas. Luego lo compartirán también con su familia, vecinos, profesores y comunidad en general. ¿Cómo lo difundiremos? Lo registrado en el cuaderno lo podrán compartir en el hogar, por WhatsApp, mensajes de texto o llamadas telefónicas. Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Después de habernos informado y analizado el contenido del texto acerca de las funciones y actores del sector público y de haber elaborado el plan de escritura, pasaremos a elaborar el esquema de llaves. Vamos a tener en cuenta las siguientes indicaciones. Tengamos a la mano cuaderno, lapicero y regla. Puedes llamar a un familiar que te ayude a dibujar las llaves. ¿Ya estamos listos? ¿Listas? Primero, identificamos qué título le vamos a poner al esquema de llaves. Para ello, recordamos de qué trataba la lectura. El título será El sector público y sus funciones. Escribimos el título en el centro de la hoja del cuaderno en forma vertical. Sí, muy bien, hacia abajo. Ubíquense en el centro y escriban el título. El sector
actor público y sus funciones. Segundo, mencionamos las ideas principales del texto escuchado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Abrimos una llave grande delante del título para agrupar a los poderes del Estado y escribimos en la parte superior del lado izquierdo poder ejecutivo. Debajo, más o menos en el centro, en la misma dirección que el anterior subtítulo, escribimos poder legislativo. Finalmente, en la parte inferior, en la misma dirección que los subtítulos anteriores, escribimos poder judicial. A cada uno de ellos le abrimos una llave. Tercero, recordamos quiénes son los representantes o actores de cada poder del Estado. Poder ejecutivo, presidente de la República. Poder legislativo, congresistas. Poder judicial, jueces y fiscales. Ya tenemos la información y los poderes escritos. En cada llave de los 3 poderes, coloca un guión en la parte superior y escribe actores en cada uno de ellos, teniendo en cuenta la misma dirección. Luego, abre una llave delante de la palabra actores y escribe el nombre de sus representantes. Cuarto, indicamos cuáles son las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Funciones del Poder Ejecutivo. Planifica y desarrolla políticas de desarrollo a nivel nacional. Reglamenta las leyes. Funciones del Poder Legislativo. Su fin principal es debatir y aprobar las leyes en beneficio de la nación. Funciones del Poder Judicial. Se encarga de que los ciudadanos y autoridades estatales cumplan con las leyes vigentes. Muy bien, organicemos esta información en el esquema que estamos construyendo. Lo haremos de la siguiente manera. En la misma dirección de actores, utilizando guiones, escribe debajo funciones en cada uno de los poderes. Funciones. Y después abre una llave y copia las funciones que les corresponden. Ya tienes el esquema de llaves. Revísalo. ¿Revisaste? Hagámoslo juntos. El esquema de llaves que se ha elaborado permite visualizar la agrupación de ideas. Bien. Tiene un título, le has abierto una llave y dentro has considerado las ideas principales.
poderes del Estado. Le sigue una llave a cada poder en la que se agrupan las ideas secundarias, actores y funciones. Y desde cada una de estas ideas parten nuevas llaves para explicar ideas terciarias o complementarias que corresponden a los actores y funciones. Genial. Si estás conforme con tu trabajo, has logrado elaborar un esquema de llaves acerca de las funciones y autores del sector público con éxito. Puedes comentarlo con tu familia. Después de haber desarrollado esta nueva información, para ampliar lo aprendido, elabora un esquema de llaves de cómo están organizadas las autoridades de tu comunidad y cuáles son sus funciones. Para ello tendrás en cuenta los pasos que hemos explicado en el trabajo de hoy. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexiones oralmente acerca de tu aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Para qué te serviría lo aprendido? Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Aprendo en Casa. Con la Básica Alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.